El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. Luego del anuncio de pedir la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, debido a que no se están tramitando sus proyectos de reforma política en el Congreso, otra vez el país ingresa al sinuoso camino de la incertidumbre, puesto que los escenarios que se podrían venir son varios. Nada está dicho. Una torpeza del gobierno y una rabieta del gobierno, una sobreexaltación política, un nuevo clima de confrontación del Ejecutivo con el Parlamento, y en ese escenario cualquier cosa puede pasar. El Ejecutivo evaluará y y además se hará responsable de las decisiones que tome. En el que ha hecho un despliegue innecesario de ejercicio de poder, pero eso no le hace tener la capacidad del presidente de poner tales adjetivos a un fuero con el que debe trabajar. Mal en la forma porque creo que es innecesario que el presidente adjetive, descalifique, lance improperios, ¿no?, al Parlamento. Creo que nadie le falta respeto a él, no debe faltar respeto a nadie. Nosotros vamos a votar a favor de que se vean los temas, ¿no? Porque son temas que, ¿cómo te vas a estar tú en contra de que entren dineros ilegales en una campaña? ¿O cómo vas a estar tú en contra que a los congresistas no se les pueda levantar la inmunidad? El primero es descartar que la movida de Vizcarra, si termina disolviendo el Congreso ante una negativa de la cuestión de confianza, podría considerarse un golpe de Estado del orden democrático, como lo ocurrido el domingo 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso, hecho político conocido como el autogolpe. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Es una facultad del presidente de la República plantear una cuestión de Estado, una cuestión de confianza por una política de Estado, y lo tiene que hacer a través del presidente del Consejo de Ministros. Y ya lo ha hecho, ha enviado la comunicación, el Congreso está citando para el día martes, me parece, de tal manera que estamos dentro del marco constitucional y por lo tanto esto lo diferencia diametralmente de cualquier otro hecho que por la fuerza puede haberse disuelto el Congreso, para citar el caso del 5 de abril. Aclarado esto, una vez planteada la cuestión de confianza, si es que el Congreso no la otorga al gabinete de Salvador de Solá, se trataría entonces del segundo gabinete censurado por el mismo Congreso, tomando en cuenta lo ocurrido con el ex primer ministro Fernando Zavala, cuando PPK era un presidente, cuando en septiembre del 2017, con 76 votos, se le negó la confianza respecto a la política educativa y la ministra Marilu Martens. La respuesta está en la Constitución. El artículo 134 es bastante claro al respecto. Dice, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si el Congreso, ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Aquí la Constitución no hace distingo a 2 consejos de ministros del gobierno presidido por Kuczynski o del gobierno presidido por Vizcarra. Es el mismo gobierno, ¿no?, en el que puede haberse producido sucesiones por diferentes causas que están contempladas en la Constitución. De tal manera que la calificación de si es primera o segunda negativa de confianza la tenemos que ver desde la perspectiva del Congreso, es decir, de quien no concedió la confianza a un determinado gabinete. Y en este caso no cabe duda que es este Congreso el que 2 veces ha negado la confianza. O podría negar 2 veces. O podría negar la confianza. En caso el Congreso rechace la cuestión de confianza, ¿qué es lo que sigue en el Ejecutivo? ¿Qué pasa con los 19 ministros y cuándo y cómo se convocarían a elecciones parlamentarias? Tiene 72 horas para que renuncie todo el gabinete. Y el presidente de la República facultativamente, tampoco no es una obligación, porque es una facultad que le reconoce la Constitución, podría disolver el Congreso, podría, no necesariamente lo tiene que hacer. Si no lo disuelve, primero. Se mantiene el Congreso y renueva un gabinete. Así de simple. Así de simple. ¿Y si lo disuelve? Y si lo disuelve, bueno, en el mismo decreto de disolución tendría que convocar a elecciones
que se deben producir en el término de 4 meses a lo máximo, todo el proceso de un nuevo Congreso que tendría que completar el periodo constitucional hasta julio del 2021. En este caso, dado que ya está vigente lo que se votó en el referéndum de diciembre pasado, el no a la reelección congresal, no podrían postular los mismos congresistas que hoy conforman el actual Parlamento para completar el periodo hasta el 2021. No, pues porque hay una prohibición de no reelección, y en este caso es una prohibición constitucional, no podrían ser elegidos los mismos en un Congreso, siendo ellos los disueltos. Es evidente que no pueden postular. Por el referéndum. Por la prohibición que contiene la Constitución a raíz de la modificación aprobada en referéndum. ¿Y qué pasa con los actuales congresistas si son disueltos de cara a las elecciones del 2021? De otro lado, ¿podrían postular los nuevos congresistas que reemplazarían a los disueltos por 1 año y medio? Para el periodo que se inicia el 2021, por el hecho de que la Constitución en el artículo 136 establece lo siguiente: el Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. Quiere decir esto que el periodo constitucional de 5 años para el Parlamento ha estado desempeñado por el Congreso disuelto y por el Congreso que va a completar el periodo. Ese es un periodo constitucional. Y la prohibición de reelegirse está para que no puedan reelegirse en el periodo constitucional inmediato siguiente. O sea, ambos congresos han desempeñado su función en el periodo constitucional inmediato anterior. Por lo tanto, no pueden reelegirse en el inmediato posterior. ¿Qué pasa con el Congreso disuelto? ¿Cómo queda la Comisión Permanente? Aquel grupo de parlamentarios que suple las funciones del Congreso cuando está en receso, hoy de mayoría fujimorista. De la Comisión Permanente se van a sus casas. La Comisión Permanente se mantiene hasta que se instale el Congreso que debe completar el periodo constitucional. Obviamente que va a tener una función muy elemental, podríamos decir, casi... ¿De 4 meses? De 4 meses y además limitado a situaciones prácticamente administrativas, porque el presidente de la República en este periodo puede legislar en lo que concierne al manejo económico, incluso por decretos de urgencia. No puede, por ejemplo, llevar adelante reformas constitucionales la Comisión Permanente, ni siquiera el Ejecutivo. Se encuentra en el recinto del Congreso. Por eso es que el supuesto remedio de cerrar, de disolver, mejor dicho, el Congreso puede ser peor que la enfermedad. El remedio de disolución del Congreso podría resultar más grave que la enfermedad, porque la disolución del Congreso nos dejaría sin un órgano legislativo vigente que no se podría abocar a las reformas constitucionales que están en proceso ya en el Tribunal Constitucional con miras a las elecciones del 2021. Y que motivaron la cuestión de confianza. Y que motivaron la cuestión de confianza y que lamentablemente tenemos muy poco tiempo para concretarlas porque, como le he mencionado, una reforma constitucional bajo el sistema de aprobación en 2 legislaturas ya no nos permite que estas disposiciones puedan estar disponibles antes que se inicie el proceso electoral en los primeros días del año 2021. Por último, no hay forma, de acuerdo a la actual Constitución de 1993, de que se pueda formar una asamblea constituyente como plantea, por ejemplo, el Frente Amplio. En el caso de nuestra Constitución, pese a que lo está reclamando el grupo parlamentario de izquierda, que se convoque una asamblea constituyente, eso no está contemplado en nuestra Constitución, porque generalmente las asambleas constituyentes nacen como consecuencia de una situación irregular, el golpe de Estado del 5 de abril y anteriormente el gobierno militar de Velasco Alvarado, que dio origen a la asamblea constituyente del 79, ¿no? O sea, no hay forma de que Vizcarra pueda convocar una asamblea constituyente, no hay ningún mecanismo constitucional. Constitucional no. Los dados están tirados. El martes sabremos si se disuelve o no el Congreso y si se da la cuestión de confianza. ¿En qué términos se llevaría a cabo la reforma política propuesta por el Ejecutivo?